Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Las Navas de Tolosa fue la mayor batalla de la historia de la Reconquista, en la que los reinos hispanos se jugaron el todo por el todo ante el poder musulmán. La victoria frenó para siempre el avance islámico en la península y libramos a Europa de un destino político y cultural diametralmente opuesto a nuestra civilización. Pero existe otra contienda que, pese a su gran magnitud, pasa casi desapercibida. Y cuando uno se detiene en ella, comprende que allí también se decidió el pulso de un mundo. Ocurrió 3 siglos antes, la batalla de Simancas, exactamente en el año 939. León era entonces el reino cristiano más extenso y poderoso de la península. Su rey, Ramiro II el Grande, no solo había estabilizado la frontera en el Duero, sino que sus correrías por territorio musulmán habían herido el prestigio y el orgullo de Abderramán III, primer califa de Córdoba. El califa era de ascendencia mestiza, hijo de una cautiva cristiana emparentada con la reina de Navarra, que tenía tanta o más sangre hispanogoda que árabe. Las crónicas lo describen como alto, de tez clara, ojos azules y el cabello pelirrojo, aunque solía teñírselo de negro. Y se le atribuyen aficiones poco ortodoxas, como el alcohol y episodios pederásticos, entre ellos el martirio de un niño cautivo gallego que murió por no rendirse a los deseos del califa y que más tarde sería santificado como San Pelayo. Abderramán III se enfrentaba a una oposición dentro del gobierno. Su autoridad se debilitaba y sus costumbres eran utilizadas por sus adversarios como arma política. Y por estos motivos, en el año 939, decidió lanzar una campaña para arrastrar al reino leonés. Jugaba con ventaja, se había proclamado califa, lo que convertía su llamamiento en una yihad o guerra santa. Los cronistas musulmanes afirman que reclutó más de 100.000 hombres, una cifra imposible para la Alta Edad Media europea, y la historiografía moderna lo reduce a 30.000. Pero aún así se trataba del mayor ejército jamás reunido en Al-Ándalus, una auténtica marea humana que avanzaría hacia el norte con la seguridad de quien se cree invencible. No se trataba de una simple razzia para obtener botín. La expedición fue un proyecto militar sin precedentes, bautizada con un nombre tan poderoso como su ejército: la Campaña del Poder Supremo, Ghazat al-Qudra, o la Campaña de la Omnipotencia. Y su objetivo era someter al Reino de León y convertirlo en un estado satélite o vasallo que reafirmaría el poder de Abderramán, silenciaría a sus enemigos y demostraría que el califato era una fuerza irresistible. Y así movilizó sus fuerzas con rapidez, con tropas de todos los rincones de Al-Ándalus: el ejército profesional, yunts árabes, huestes de linajes fronterizos, voluntarios de Córdoba y de las provincias, e incluso mercenarios del Magreb. Tan convencido estaba de su victoria que ordenó a los almuédanos cantar la victoria por adelantado. Un gesto de soberbia, sí, pero también de absoluta confianza en su destino. Y el califa marcharía en persona al frente de sus tropas. Muy poco antes de que la campaña comenzara, ocurrieron en tierras cristianas ciertos sucesos inquietantes, como peñascos calcinados dentro del mar, incendios repentinos en Zamora, Carrión, Castrojeriz y Burgos, que abrasaban hombres y bestias. Los cristianos los interpretaron como un aviso. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y a finales de junio, el ingente ejército partía desde Córdoba. Tardaron 15 días en llegar a Toledo. Era Ramadán, el calor resultaba insoportable y la columna semejaba a una serpiente humana interminable que avanzaba. Nada detenía al califa, que arrasaba cuanto encontraba a su paso. Aun siendo el más extenso y poderoso de la España cristiana, frente al colosal poder del califato omeya, el reino de León era pequeño. Su rey Ramiro no era un monarca cortesano, sino un hombre de hierro, cincelado para la guerra,
ninguna fuente precisa el número de tropas con las que combatiría, pero todo indica que su contingente era modesto, casi simbólico, formado por las huestes de Fernán González, Asur Fernández y de la reina Toda de Navarra. Era 19 de julio de 939, pleno sol y pleno verano, cuando algo extraño sucedió. El día se oscureció y se cubrió de sombras. Miles de hombres cristianos y musulmanes detuvieron el paso, alzando la vista hacia un cielo que se oscurecía en pleno día. Llegó el desconcierto y la superstición. ¿A quién favorecía aquel augurio? Los musulmanes, sensibles a los signos celestes, lo recibieron con inquietud, pero los cristianos vieron la señal de que Dios inclinaba la balanza a su favor, que, como veremos, no solo les mandaría aquel eclipse. Ramiro II, profundamente religioso, supo aprovechar el impacto psicológico y elevó la moral leonesa. Pero ambos ejércitos siguieron avanzando. La batalla no se detendría. Ramiro II, decidido a cerrar el paso hacia Zamora, concentró sus fuerzas en la plaza fortificada de Simancas, que formaba parte, junto a Zamora, Toro y Dueñas, de la línea defensiva del Duero. La fortaleza se elevaba sobre un cerro, que se llenó de pendones, y allí apostó la caballería pesada, orgullo de la aristocracia leonesa. La expedición cordobesa cruzaba la sierra de Guadarrama y llegaba a Tordesillas. Vadearon el río Pisuerga, a unos 5 kilómetros de Simancas, y clavaron allí sus tiendas, alea jacta est. El 6 de agosto, la lucha comenzó con una ferocidad que pocas veces se había visto. En los 2 días siguientes, el ejército cristiano aumentó sus efectivos con refuerzos de Pamplona, Álava, Castilla y Coimbra. Ramiro II había dispuesto sus fuerzas con inteligencia. Situó a la infantería pesada en posiciones elevadas. Protegió los flancos con contingentes gallegos y castellanos y reservó a su caballería para golpear en el momento decisivo. Los musulmanes, superiores en número, lanzaban repetidos ataques frontales, pero el terreno quebrado y favorable a la defensa anuló parte de su ventaja, y la batalla se fue convirtiendo en un desgaste brutal. Las tropas califales lograron abrir brechas, pero fueron rechazadas por contraataques coordinados. Abderramán III, que dirigía la campaña en persona, vio cómo su ejército, acostumbrado a victorias rápidas, comenzaba a perder cohesión. Y así, en ese momento, llegó el golpe maestro de Ramiro II. Dicen las crónicas que se dieron valor unos a otros y lanzaron un contraataque feroz. Con la ayuda de Dios se lanzaron contra los moros, matando con la espada a casi 3.000 o más de ellos. La caballería árabe fue arrinconada contra un foso, donde fueron cayendo los hombres hasta cubrirlo de borde a borde. Y entonces sucedería el milagro. Santiago se apareció, algo que ya había sucedido en otras lides, pero esta vez venía acompañado de un santo ermitaño a caballo, San Millán. En este caso, lo importante no es si estuvieron o no, es que los cristianos así lo creyeron y actuaron en consecuencia. Abderramán III tuvo que levantar el campamento, o desconcertado por la eficacia cristiana, o porque carecía ya de alimentos para abastecer a su inmenso ejército, y ordenó una retirada por Castilla, con la intención de causar destrucción, capturar provisiones y, por supuesto, botín. Ramiro persiguió a las fuerzas musulmanas durante días, y el 21 de agosto lograron emboscarlos en unos barrancos llamados la Alándega, a donde llegaron dirigidos por unos cándidos pastores. Y la sorpresa no quedó ahí. Al igual que Rodrigo fue abandonado en Guadalete por los hijos de Bitiza, Abderramán sufría la traición y la defección de sus más altos oficiales, que rompieron filas e iniciaron la desbandada, precipitando la derrota musulmana. Abandonaron a los soldados voluntarios, que fueron masacrados sin piedad, y al propio califa, que se quedó solo con su guardia personal de 49 hombres. Pudo salvarse a duras penas,
y Ramiro II se ganó ese día el apodo de El Diablo. La traición había sido provocada por la indignación de la nobleza árabe ante la presencia en el ejército regular de indignos bereberes y muladíes, y que se otorgara el mando a Nazga, un eslavo, y juraron que por ello el califa debía ser castigado. Cuando las diezmadas tropas regresaron a Córdoba, se erigió una plataforma con 10 cruces frente al Bab el-Sudá del Alcázar Omeya, símbolo del infierno. Los generales y oficiales musulmanes acusados de traición fueron capturados, se les cortó la lengua y acabaron crucificados. El mensaje era claro: quien desobedecía al califa, el castigo del infierno le esperaba. El resultado había sido devastador: varios miles de musulmanes muertos o capturados, y enormes pérdidas materiales en oro, plata, vestidos y pertrechos. El mismo Abderramán, cuando huyó de su tienda, dejó atrás 2 piezas de leyenda: la cota de malla dorada, símbolo de su rango y poder, y la segunda, aún más valiosa, su Corán personal, una pieza de lujo incalculable a la que se atribuía un poder mágico. Había sido escrito por la propia mano del califa Uthman y manchado con gotas de su sangre, y había llegado a Damasco, a Córdoba, donde fue venerado durante siglos, y permanecería allí 400 años hasta que se perdió en la batalla de Simancas en 939. Y Ramiro II, consciente del significado de aquel botín, no lo destruyó, pero arrancó sus páginas y las distribuyó entre sus nobles y soldados más destacados, a los que convirtió por ello en hombres ricos. Durante años, el recuperar el Corán se convertiría en una obsesión del califa, y lo contaremos en una próxima entrega. Tras la victoria, León vivió un tiempo de euforia. Parecía que el destino sonreía al reino, que la reconquista avanzaba con paso firme, que Simancas había marcado un antes y un después. Y así fue, pero durante un tiempo. Porque la historia tenía reservado otro nombre que volvería a desbaratar el equilibrio peninsular. Su nombre, el azote de Dios, Almanzor, que irrumpiría en la escena en el año 977 para volver a inclinar la balanza. Hoy los investigadores explican la sorprendente derrota que se debió a que las fuerzas musulmanas entraron en Simancas demasiado seguros, sin tiempo para estudiar el terreno, sin conocer el dispositivo enemigo y sin dar descanso a unas tropas agotadas tras el largo recorrido desde Córdoba. Y a ello habría que sumar la traición en la huida. Fuera por lo que fuera, la victoria de Simancas no fue solo un triunfo militar, fue un giro inesperado en la historia peninsular, un salto en la extensión del reino leonés que rebasó la mítica línea del Duero. Desde aquel día, la frontera dejó de ser únicamente un espacio de miedo para convertirse en un territorio de posibilidades. Las fortalezas se alzaron con mayor firmeza. Salamanca emergió como centro de una acción repobladora aproximándose a la línea del Tajo. San Millán se ganó a ser el copatrón de España junto a Santiago, aunque fue desposeído de esta condición en el Concilio Vaticano II. Abderramán III se retiró a Medina Zahara y se vio obligado a replantear su política militar. Aunque el califato seguiría siendo una potencia formidable, nunca volvería a intentar una campaña tan ambiciosa contra el norte cristiano. Sin duda, Simancas fue una de las más importantes victorias de la historia medieval. Aquel rey que no podía ganar, ganó, y el reino que parecía condenado a retroceder, avanzó. El leonés Ramiro II había logrado lo impensable, derrotar al ejército más poderoso de Al-Ándalus, y que la Hispania cristiana, generación tras generación, podría recuperarse, paso a paso y batalla a batalla. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.